Hola equipo. Vamos a continuar con la parte práctica del componente de gestión de vertimientos, específicamente para los vertimientos de aguas a partir de procesos industriales. Vamos a desarrollar 4 ejercicios, los cuales van a tocar temas sobre carga contaminante, flujo contaminante y eficiencia de los tratamientos antes de vertir las aguas residuales a un cuerpo de agua. Entonces, para iniciar, importante saber que vamos a desarrollar estos ejercicios en Python, que es un lenguaje de programación que nos facilita la creación de este tipo de modelos y además quedan ya estructurados para simplemente modificar datos de las variables que vamos a utilizar. Entonces, este primer ejercicio se denomina carga contaminante y dice lo siguiente. Hay 2 empresas que están ubicadas muy cerca entre estas y tienen 2 puntos de vertimientos continuos en el río Guayurío, que es un río de Villavicencio. Que, digamos, como representación está esta imagen que tiene una línea azul y eventualmente cada industria, que es una láctea y una cárnica, pues están ubicados más bien el vertimiento está ubicado dentro de este cauce del río Guayuriba. Además dice, una de estas empresas es de la industria láctea que tiene un vertimiento con caudal de 410 litros por segundo y una concentración de 21 gramos por litro de una carga contaminante con un parámetro físico-químico que se denomina DBO, que es la demanda biológica de oxígeno, que representa básicamente la carga orgánica en descomposición dentro del agua, que es un parámetro físico-químico muy común y que es recurrentemente verlo dentro de los vertimientos de la industria de alimentos. Luego dice, mientras que la otra empresa, que es de la industria cárnica, tiene un vertimiento con un caudal de 0.15 litros por segundo y una concentración de 60.000 miligramos por litro de DBO, del mismo parámetro. Importante que para este tipo de modelos que vamos a simular, tengamos muy presente que solamente lo podemos hacer con un parámetro que tengamos en común. Entonces, la pregunta es, ¿qué industria es la de mayor carga contaminante en kilogramos sobre el río al día? Entonces, lo que podemos denotar claramente es que hay 2 industrias. La industria láctea, que la vamos a llamar como la industria número 1, y la industria cárnica, sería la segunda, que vamos a denotarla como la industria número 2 o la industria cárnica. Los datos que tenemos tanto para la industria 1 como para la industria 2 es que tenemos caudal representado en Q1 para la industria láctea y la concentración en este caso de contaminante que es DBO será específicamente C1 o especificado como miligramos por litro. La pregunta es, ¿cuál de estas 2 industrias que tiene esta misma información, tanto la información de caudal o de Q y también esta información de la concentración que sería C1 o C2 o Q2 correspondiente a cada una de las industrias? Entonces, lo único que tenemos que tener muy presente es que existe una fórmula general para expresar esas cargas contaminantes a partir de un flujo de agua, un caudal del vertimiento y la concentración de un determinado contaminante dentro de ese vertimiento. Entonces, simplemente lo que tenemos que hacer para este ejercicio es hacer una operación de multiplicación entre el caudal y la concentración de cada una de las industrias para obtener esta W que representa la carga contaminante. Adicional a la multiplicación es simplemente hacer la conversión de unidades, es decir, nos están pidiendo cuántos kilogramos al día y nosotros tenemos información de miligramos por litros y también la información de caudal que está expresada en segundos. Entonces, cuando yo hago una multiplicación entre el caudal y la concentración, puedo eliminar los litros, pero voy a quedar todavía con miligramos, que lo necesito pasar a kilogramos, y quedo con segundos, que lo necesito pasar a días. Entonces, es una conversión de unidades al final. Entonces,
Para ello, y lo pongo, digamos que en este contexto de estas unidades, porque es así como la autoridad ambiental le entrega la información o la empresa le entrega la información también a la autoridad ambiental en términos de estas unidades. Entonces, al final, lo que vamos a hacer es simplemente una operación inicialmente de esta operación del caudal por la concentración para la primera carga contaminante, que sería la de la industria láctea, multiplicamos 410, que sería este valor de caudal de la primera industria, por 21, que sería básicamente esta concentración de 21 miligramos por litros. Y eso nos da una información, como lo decía anteriormente, de miligramos sobre segundo. La información que nos están solicitando es kilogramos por día. Entonces tenemos que convertir miligramos a kilogramos y tenemos que convertir segundos a días. Para ello, en realidad, simplemente lo que debemos es operar. Después de generar el cálculo de la carga contaminante, tenemos este valor de 8.610 miligramos por segundo. Lo que voy a hacer es primero convertir los miligramos a kilogramos. Entonces simplemente hago una regla de 3 y digo que para 1 kilogramo yo tengo aproximadamente 1 millón de miligramos, ¿sí? Y de esa manera yo ya estoy cancelando las unidades de miligramo y se me están transformando en kilogramo. Y luego lo que voy a hacer es transformar segundos a días. Entonces lo que hago es una conversión. Primero, digo que 60 segundos están contenidos en 1 minuto. Luego quiero eliminar minutos, digo 60 minutos están contenidos en 1 hora. Y luego quiero eliminar horas por días y digo que en un día hay contenidas 24 horas. Y de esa manera yo ya estoy simplificando la información que necesito. Y yo ya le estoy diciendo eh, a, a la ecuación las unidades que al final pues requieren. Entonces, para ello, ya simplemente opero y ese resultado para el primer caudal de la industria láctea tenemos una carga contaminante de 743,9 kilogramos al día. Lo que vamos a hacer con el caudal 2 y la concentración 2 es operar exactamente lo mismo para la industria cárnica. Entonces, generamos ese primer producto entre el caudal y la concentración y vamos a obtener un valor de 9.000 miligramos por segundo y después simplemente operamos de nuevo esa transformación de unidades que al final nos va a generar una carga contaminante para la industria cárnica de 777,6 kilogramos al día. Entonces, en este sentido, yo ya podría tomar la decisión y decir, bueno, este valor que inicialmente por el caudal que parecía muy pequeño, es en realidad la industria que tiene una mayor carga contaminante expresadas en kilogramos al día. ¿Listo? Ahora, esto que lo acabamos de hacer aquí matemáticamente, no lo resolví a mano porque mi letra no ayuda mucho, pero digamos que expresé cada una de las operaciones que iríamos a hacer inicialmente. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es programarla en Python para que esto quede de alguna otra manera ya como un modelo para generar este tipo de cálculos automáticamente. Entonces, para ello nos vamos a dirigir a nuestra área de trabajo. Para los que por primera vez van a manejar Python, es muy fácil utilizar un entorno que está disponible en el drive de cualquier correo. Simplemente es entrar al drive, créense en una carpeta de trabajo y en esta carpeta de trabajo lo que ustedes van a hacer es simplemente agregar un complemento dentro del drive que está básicamente, a veces por defecto aparece acá. Vamos a nuevo, le damos a más y a veces aparece por defecto por Google Colaboratory, que es el entorno de Python que vamos a utilizar, que está en línea y está muy útil. Ahora, resulta que no les aparece acá, van a ir a la opción de conectar más aplicaciones y en esta opción ustedes lo que van a hacer es buscar específicamente la opción que les muestra como colaboratorio. Entonces van y lo buscan acá
Colaboratory. ¿Listo? Yo ya lo tengo instalado, ustedes ingresan ahí y le van a dar instalar. ¿Listo? Yo no lo voy a hacer porque ya lo tengo instalado. ¿Listo? Y simplemente esperan a que aparezca acá la opción de desinstalar, es decir, que ya está instalado el complemento dentro de su navegador y específicamente en su Drive. Ya cuando estén seguros de que está instalado, ahora sí les tiene que aparecer acá de seguro. Entonces simplemente vienen y lo buscan y van a abrir un entorno. Entonces lo vamos a abrir y vamos a empezar a trabajar sobre la información que tenemos. También depende mucho en realidad del Internet. Aquí ya tenemos el entorno de trabajo. Este es el entorno que nos ofrece Google Colaboratory como Python. Y lo primero que vamos a hacer es aquí arriba darle un nombre. Puede ser, en este caso, taller guión o taller punto contaminación. Tenemos el punto y démosle taller guión contaminación. ¿Listo? Gestión del agua, bueno, como ustedes en realidad quieran agregar el nombre. Siempre y cuando dejen el punto y estas letras que denotan que es el tipo de archivo de Python que va a trabajar. ¿Listo? Entonces, Python, les voy a dejar un video aquí enseguida para que también lo revisen ya sobre la complejidad y la dinámica misma de lo que es trabajar con Python, pero aquí voy a ser muy preciso en lo que necesitamos para nuestra aplicación del ejercicio. Entonces, este entorno trabaja con básicamente dos herramientas para agregar información, que es el código, que es donde yo agrego el algoritmo o los cálculos que necesito para procesar matemáticamente la información. Y aquí tengo otra opción que es texto, que es donde yo puedo añadir texto para hacer la descripción sobre lo que estoy explicando, sobre lo que quiero mostrar. Entonces vamos a trabajar con los dos para que quede visualmente un trabajo muy bien estructurado. Entonces, ¿cómo sé cuándo es código y cuándo es texto? Porque sencillamente la fila, la celda que aparece aquí largo, va a tener esta opción de ejecutar. Cuando dice ejecutar o aparece este icono de play, entonces eso es código. Yo voy a agregar código. Y cuando no, pues simplemente voy a tener esta opción de texto. Voy a darle texto y aquí tengo la información de negrilla, de agrandar lo demás. Aquí yo puedo moverlo hacia arriba, hacia abajo. Voy a moverlo hacia arriba. Entonces voy a empezar a, a, a escribir texto acá para que quede eso claro. Entonces digo acá, bueno, este es el taller eh, de contaminación. Contaminación del agua, ¿cierto? A ver, tomar escrito. Listo. Yo le puedo seleccionar todo y darle aquí la opción de negrilla y al mismo tiempo esta opción de buscar el encabezado para que esto quede mucho más grande. Aquí al lado se dan cuenta cómo va quedando el título. Entonces yo ya vengo por al lado, ya tengo esta información. Podría agregar otro texto, ¿sí? Y digo, bueno, aquí voy a hacer el ejercicio 1, que tiene que ver sobre carga contaminante. Selecciono, lo pongo una negrilla nomás, y aquí abajito voy a escribir el ejemplo. Voy a ir a copiar desde donde lo teníamos, ¿sí? Traigo la información y aquí entonces si se dan cuenta, aquí al lado pues está como la visualización de cómo lo tendríamos, ahí ya tengo como la información. Adicionalmente yo podría traer la imagen con la fórmula, ¿cierto? Para ver mm, de qué manera yo la puedo agregar acá. Entonces vengo, me paro otra vez acá, más abajito, y le voy a dar simplemente pegar a una imagen de la ecuación. Bueno, va a tomar como todo el código que necesita, pero aquí ya me está diciendo que sí lo está tomando. Entonces simplemente ahora sí me voy a parar en la celda del código y ya tengo la información de la fórmula que necesita en realidad. ¿Listo? Entonces, lo que vamos a hacer es simplemente agregar información correspondiente al mismo ejemplo o a la misma dinámica de la estructura del modelo que queremos estructurar. Entonces, para ello, lo primero que tenemos que decirle a nuestro entorno de Python y decirle, bueno, yo voy a tener algunas variables que se van a llamar, como lo expliqué anteriormente, Q1, que es el caudal de la industria láctea, ¿cierto?
que según el ejemplo es de 410, ¿cierto? Importante, cuando yo agrego aquí en estas filas de Python, agrego información y quiero agregar adicionalmente algo que no me lo lea el texto, sino que es un comentario para yo entender qué es lo que estoy agregando, yo le voy a poner un numeral. Lo que escriba después del numeral, el Python no me lo va a leer como código, pero yo sí lo voy a tener ahí presente para saber algo específicamente de esa variable. Entonces yo digo, bueno, Q1 va a ser una variable que va a contener un valor de 410, pero pongo la información del numeral para decirle, ah, eso está expresado en litros por segundo, ¿cierto? Ahora lo dejamos mejor así, litro por segundo. ¿Listo? Luego le voy a decir que tengo una concentración 1, ¿cierto? Que es de 21. Pues le pongo el numeral para indicarle que estamos hablando de miligramos por litro. Luego tengo la misma información ahora en las mismas unidades, perdón, del caudal 2, ¿cierto? Que representa 0.15 litros, para darlo todo como separadito, listo, litro por segundo, y la concentración 2 que esté dada entonces en 60.000, inmediatamente para separarlo, para 60.000 miligramos sobre litro. ¿Listo? Entonces, aquí yo ya le estoy diciendo a Python, bueno, cuando yo le dé ejecutar, usted me va a reconocer un Q1, un C1, un Q2 y un C2. ¿Listo? Y ahora lo que voy a traer solamente será las ecuaciones de conversión. ¿Sí? Entonces, para ello, que fue lo mismo que vimos en las diapositivas anteriores, sería que la carga contaminante 1 de la industria número 1, W1 va a ser la carga contaminante de la industria 1, en este caso es la industria láctea, será igual entonces al caudal 1, que es este valor de aquí arriba, 410, por, te voy a decir que eh, por la concentración, ¿cierto? Concentración 1 de una vez. Y luego voy a empezar a multiplicar esas conversiones que yo había hecho y expliqué anteriormente. Entonces, yo voy a decir que un, un kilogramo es igual a tener 1.000.000 de miligramos. ¿Listo? Y ahí ya convertí miligramos a kilogramos. ¿Listo? Y después voy a hacer la operación que me da de convertir de segundos a minutos. Multiplico por 60. Ahora, de minutos, ahora lo multiplico por 60. Y ahora lo voy a multiplicar por 24. Y de esa manera yo ya obtengo la información que la tenía en segundos, la ha transformado a días. ¿Listo? Entonces, esto yo lo voy a copiar y pegar y simplemente voy a cambiar los valores que ya no sería 1 de la carga contaminante 1, sino la carga contaminante 2. Ya no sería el caudal 1, sino el caudal 2, y ya no sería la concentración 2, perdón, la concentración 1, sino la concentración 2. ¿Listo? Porque es la misma operación. ¿Listo? Ahora, yo voy a utilizar unos elementos o funciones que nos tiene Python para facilitar todo el procesamiento. Y es que yo podría, por ejemplo, utilizar ya para que me muestre los resultados. Si yo ya le doy correr acá, yo ya tengo la operación realizada, pero no me van a aparecer los resultados. Entonces, para que aparezcan los resultados, yo necesito, primero que nos salga un chulito aquí verde que dice ya está realizada la ejecución del algoritmo, pero necesitamos una función que se denomina print para que nos aparezcan los resultados. Entonces, yo podría decirle, bueno, yo necesito que me aparezca el resultado de esta operación. ¿Cuánto es W1?
A ver si esto está en mayúscula, perdón, reviso. Creo que sí. Ahora logran todo en mayúscula. Sí, ya. Ahora se verifique que todo está en mayúscula. Entonces, yo le voy a decir que me muestre el resultado de la W1, que es la carga contaminante de la industria número 1. Entonces, aquí ya sí obtengo los resultados, ¿sí? Yo podría ponerle, bueno, este es el resultado de la primera industria. Entonces, con de nuevo print, y ahora le voy a decir, no, necesito que me muestre es el resultado de la carga contaminante 2. Entonces, le voy a dar y me trae la información de los resultados que obtuvimos también realizados manualmente hace unos minutos. ¿Listo? Entonces, este es el primero que vamos a utilizar, print. Luego vamos a utilizar dentro de print otra función que nos ayuda muchísimo, eh, por ejemplo, para mencionar alguna conclusión. Entonces yo digo print, pero antes de agregar la información, yo voy a agregar una F minúscula, que es una función para agregar texto a las respuestas que se van a visualizar con print, y entre comillas, yo puedo agregar una información. Entonces yo digo, bueno, el resultado, entre comillas, de la carga contaminante de la industria láctea es, entonces yo dejo aquí después por fuera el resultado y le digo correr. Voy a omitir este prim 2. Entonces, perdón, lo tengo que poner por dentro, pero lo tengo que poner de la siguiente manera. Agrego encuentro este símbolo, o estos corchetes, mejor. Agrego estos corchetes para que me aparezca el resultado, ¿sí? De W1. Sin embargo, voy a agregarle dos puntos, un punto y un número 2 con una F para que me diga solamente el resultado con dos cifras decimales. ¿Listo? Lo voy a correr nuevamente y ahora me está dando el resultado, la conclusión ya con un texto que ayuda a decidir y a tomar decisiones. El resultado de la carga contaminante en la industria láctea es de 743.90. ¿90 qué? Digamos que le agregar acá, kilogramos día, ¿cierto? Ahora sí lo corro y me entrega la información. ¿Listo? Lo mismo podría hacer con lo que sucede aquí con el segundo caso. Lo voy a copiar, lo voy a pegar y voy a decir el resultado de la carga contaminante de la industria, aquí ya no sería láctea, sino cárnica, aquí sería W2 porque es la información de esa industria y le doy correr. Y luego ya me entrega la información de los dos, ¿cierto? Hasta ahí yo podría dejar el modelo porque ya tengo la información. Sin embargo, estaría muy bueno si lo que yo necesito voy a hacerlo un poquitico más abajo, lo que necesito es decir que el mismo código me diga cuál es el más, el que tiene mayor responsabilidad o mayor carga contaminante hay por kilogramos al día. Para ello, yo podría utilizar otra función o un condicional dentro de, de los resultados, más bien dentro del algoritmo, que sería el siguiente. Yo le voy a decir un condicional que es if o si, le digo, si W1, ¿cierto? Si W1 es mayor, perdón, mayor que W2, le doy 2 puntos, entonces que me imprima un resultado. Tiene que ser en minúsculo. Print, que me imprima un resultado. ¿Cuál podría ser el resultado? El siguiente, voy a poner la F listo, para que me deje escribir texto y los resultados de una vez. Y le voy a decir, la industria láctea, ¿cierto? Porque yo estoy diciendo que si W1, que es la industria láctea, ¿cierto?
es mayor, entonces yo digo, la industria láctea tiene la mayor carga contaminante con, y entonces aquí agrego esta información, está aquí arribita, con tantos resultados, teniendo en cuenta que la industria cárnica tiene tiene una carga contaminante de, y aquí agrego esta otra información que representa la información de la carga contaminante de la industria cárnica. ¿Listo? Y de esa manera yo ya obtendría una primera respuesta de acuerdo a este condicional. Entonces, si W1 o la industria láctea es mayor, entonces que me dé esta conclusión, que me imprima esta conclusión, ¿cierto? Ahora, me paro acá, le voy a dar Enter, le voy a decir, bueno, pero si no, o sea, si me aparece el caso contrario sería pues que W1 es menor que W2, entonces me va a imprimir otra cosa diferente. Voy a copiar todo esto de acá para no volver a escribirlo, ¿sí? Entonces sería todo el caso, la respuesta sería todo lo contrario. ¿Listo? Le doy 2 puntos y le doy Enter para que me bote la información aquí abajito. ¿Listo? Así debe ser la estructura. Si pongo la función lógica, la primera respuesta si se cumple y si no se cumple, pues la respuesta sería todo lo contrario. Entonces la respuesta todo lo contrario, arriba dije que la industria láctea era la de mayor, pues aquí voy a decir todo lo contrario. La industria cárnica tiene la mayor carga contaminante aquí tengo que hacer un ajuste porque no me va, o me va a presentar los resultados de W1, cuando en realidad los de la industria cárnica son los resultados de la variable W2, perdón. ¿Listo? Teniendo en cuenta que la industria, aquí ya no sería cárnica, sino láctea, tiene una carga contaminante de, y aquí tendría que ajustar simplemente en vez de W1, que sea perdón, que no sea W2, sino que sea W1. ¿Listo? Y de esa manera yo entonces ya obtendría la información. Entonces, ahora sí le voy a dar correr, pero antes de darle correr, esto lo podría quitar, lo podría poner como comentario. Lo voy a quitar, porque al final voy a dejar la anterior, la última estructura que generamos. ¿Listo? Entonces, de esta manera, yo ahora sí le puedo dar correr y aquí voy a obtener la respuesta que necesito. Me dice, la industria cárnica tiene la mayor carga contaminante con 777,60 kilogramos día, teniendo en cuenta que la industria láctea tiene una carga contaminante de 743 kilogramos día. ¿Listo? Esto lo pueden ustedes ajustar a la conclusión que quieran dar, pero básicamente este sería el ejercicio para que uno después pueda modificar. Por ejemplo, yo diría, no, es que el caudal ya no es de 410 en la industria láctea, sino que ahora es de 222, que la concentración ahora bajó en miligramos litros, que ahora estamos hablando simplemente de una carga de 12 y que aquí va a aumentar el caudal, por ejemplo, a 10,5 y que la carga también se va a reducir un poquito a 40,000. ¿Sí? O a 4,000 mejor. Y luego yo simplemente de nuevo puedo ejecutar y voy a obtener los resultados. Aquí me dice que todavía es la industria cárnica, tiene una carga con esos nuevos datos de esas variables asociado a 3,600 y un poco más, y la industria láctea tiene apenas 240. Entonces, de esta manera nosotros hemos estructurado un modelo en Python que está automático y que yo simplemente puedo modificar de acuerdo a lo que quiera. ¿Listo? Ahora, hay una manera también de dar estas respuestas que me parecen muy chévere y es una manera interactiva o dinámica de presentar este mismo modelo. Entonces, voy a abrir otro código acá. Voy a ponerle un nombre a esto. O llamémoslo de una vez eh, resultado o modelo simple, llamémoslo así. Y luego el siguiente que aplica, digamos, el mismo ejercicio,
llamémoslo un modelo dinámico. Pero ya tenemos, digamos, la base para simplemente hacer unos ajustes pequeños y correr de nuevo el programa. Entonces, con el mismo ejercicio, voy a agregar entonces una línea de código y entonces lo que voy a agregar ahora es una información que me va a permitir decirle al usuario que tiene que agregar. ¿Listo? Y no necesariamente meterse al código y hacer algún ajuste, sino que yo le digo qué es lo que tiene que agregar. ¿Listo? Entonces, lo que yo le voy a decir es que me agregue esta información. Necesito que me dé qué es la información de Q1, cuál es la información de C1, cuál es la información de Q2 y cuál es la información de C2. ¿Listo? Para ello, entonces, lo que tenemos que hacer es primero, pues indicarle el, el- 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 la variable, el nombre de la variable, y después yo le voy a agregar un, una función que se llama input, que es como de entrada, ¿sí? Y entre paréntesis, yo pongo y comillas, agrego el texto que quiere que le aparezca al usuario. Le voy a decir, por favor, ingrese el caudal, ¿cierto? De la industria láctea, ¿cierto? En litros segundo, ¿sí? Le puedo poner, digamos, dos puntos, pero lo importante es que quede antes de las comillas. ¿Listo? Después la persona tendría, le doy un espacio acá para que la persona escriba, entonces él después va a escribir algo. ¿Listo? Pero antes de eso, yo necesito que se transforme lo que él me escriba. No me va a escribir un número, pero me lo va a leer el Python como si fuera un carácter. Entonces yo necesito, antes de eso, decirle lo que me agregue, por favor, me lo convierte a un número. Para eso simplemente agregamos float, que es, digamos que, eh, la función que nos permite transformar caracteres a números. ¿Listo? Y lo mismo voy a hacer entonces con tanto C1, ¿sí? Como con Q2, la misma estructura, simplemente va a cambiar la solicitud que se le va a hacer, ¿sí? Entonces yo voy a copiar esto muy rápido para caudal. Pues ya se le está pidiendo, no es el caudal de la industria láctea, sino de la industria cárnica. Y por aquí entonces voy a hacer un pequeño ajuste. Se está pidiendo es ingrese el, la concentración de la industria, la concentración del contaminante de la industria láctea, pero esto es en miligramos por litros. ¿Listo? Entonces esta misma información me sirve para esta otra variable. Pero entonces aquí ya no sería la industria láctea, sino la industria cárnica. ¿Listo? Entonces, cuando yo hago esa solicitud, sencillamente, Óptica me va a aparecer, eh, digamos, un espacio para que yo agregue manualmente la información. Entonces, lo demás lo podemos dejar tal cual, ¿sí? Los cálculos no van a cambiar y la conclusión tampoco. Entonces, vengo y lo agrego, pues, que se copie en realidad todavía. Aquí me faltó la W, ¿listo? Y lo voy a pegar aquí abajo del código. ¿Listo? Entonces, voy a darle correr. A ver, me escapó algo por ahí. También. Le doy a dar correr. Entonces me está pidiendo, bueno, ingrese el caudal de la industria láctea que está en litros sobre segundos. El ejercicio decía 410, 21.15, entonces 410, 21 sería la carga contaminante de la industria uno. La carga, el caudal es de 0.15, ¿sí? A ver, 0.15, ajá, y 60.000 como carga contaminante. Entonces voy a darle correr y voy a agregar el último valor, sería 60.000. Cuando le doy enter, entonces él me trae la información aquí, la respuesta, ¿sí? Yo podría agregar otro sprint para que me genere espacio, por acá puede ser,
para que el resultado se vea un poquitico más separado de las variables. Entonces yo le voy a decir print, y aquí simplemente le agrego un espacio. O sea, esto lo que va a hacer es que va a abrir un espacio entre la última variable y la conclusión. Entonces, de nuevo le voy a darle correr, le voy a poner 310, 21.15 y 60.000. Le doy enter y aquí ya obtengo entonces la respuesta que sería básicamente la misma que teníamos arriba. ¿Listo? Entonces, este es el primer ejercicio. En el video siguiente, entonces vamos a abordar ya más directo, sin volver a explicar estos conceptos. El ejercicio número 2, el 3 y el 4. Muy bien, entonces hasta aquí iría esta explicación.